Buenos días, mi nombre es Ana María Vera Vargas. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Estoy en mi primer año. Estoy con un profesor Javier Huertas, licenciado en el área de Ciencias Sociales de la Universidad de La Sabana. Profe, en sus años de experiencia como docente de secundaria, ¿cómo cree que ha avanzado la educación en Colombia? Bueno, reitero que no es que haya avanzado. Para mí, en mi concepto de maestro, pienso que ha sido un retroceso a raíz de las leyes que se han impuesto para la parte educacional, porque ya los estudiantes no se esmeran por una nota, sea un 5, sea un 10, la nota que tú vayas a sacar, sino están mirando cuál es el promedio más bajo para que no te quedes repitiendo el año, pero que te permita seguir en el grado siguiente. Entonces, digamos que esa motivación, entre comillas, que da la nota para que el estudiante sea mejor o mejore sus capacidades, ya no se presenta, ya no se ve. En la siguiente podemos hablar de la parte de, digamos, de las bibliotecas, de la dotación que se le da a un colegio. Yo hablo por la parte estatal y pues digamos que le dan una cantidad de computadores donde no tienen una buena tecnología, digámoslo así, primero. Segundo, no hay servicio de internet de manera garantizada, buena en ver internet. Bibliotecas existen, pero no hay libros. Entonces pienso que las mismas leyes, las mismas gente, la misma ley, incluyendo las mismas familias, no se preocupan ya porque el estudiante salga de una manera bien preparado. De 10 familias, póngale que 2 se preocupen por la salud, por la educación de sus hijos. Mientras que el resto, si pasó con un 3 o si pasó con un 6, dependiendo de cómo se califique, con tales que pase. Sin implementar una formación de verdad coherente para cuando ingresen a la universidad sean de pronto no las grandes lumbreras, que es lo que pretendería uno como profesor o como padre, pero sí por lo menos que sean unos buenos profesionales, ¿no? Claro. Si miramos, por ejemplo, tú me preguntas las tablas del 1 al 9, yo me las sé. Pregúntele a un estudiante de grado 11 que tiene los conocimientos, no las sabe. Entonces estamos haciendo es un retroceso debido a que las grandes élites de este país no nos permiten surgir. Entre menos aprendas tú, es más fácil De manejar. de manejar. Yo siempre lo he pensado. Y siempre mi filosofía con los estudiantes es, mientras usted más se prepare, más puede llegar a ser mejor persona, puede ser un crítico, puede tener un mejor futuro, pero mientras seamos conformistas y el Estado nos dé todo lo que nos da sin esforzarnos, graves. Entonces yo diría que no es un avance, sino un retroceso a raíz de las leyes. Código del menor influye, la ley del adolescente, ¿sí? Del joven y del niño joven y el adolescente. Entonces todo ese tipo de cosas en las cuales la misma familia, el mismo colegio, se siente maneteado, no porque tengamos que golpearlos o castigarlos, sino de alguna manera es que el estudiante o el joven haga lo que se le dé la gana en una sociedad como esta y no pasa nada. Ya se da mi cuenta a los 25, 30 años que haber sido bachiller a los 15, a los 16 hubiera sido un mejor futuro, pero se dan cuenta tarde. ¿Por qué? Porque el mismo Estado les da esas garantías. No, yo tengo todo, tengo una comida en un restaurante, el comedor comunitario, 1.500 pesos, cualquier momento, incluso los papás muchas veces ni siquiera compran su mercado, sino todo es con el comedor comunitario. No compran muchas veces libros porque el Estado le da el kit escolar que trae cuadernos, reglas, lápices, esferos, hasta colores, y la misma maleta. El subsidio condicionado. Todo eso es un facilismo para que el estudiante no tenga, digamos, ese amor al estudio, sino amor a la plata. Si yo estudio me van a dar tanta plata. Si mi mamá tiene tantos hijos y yo tengo tantos hijos como padre de familia, me van a dar un subsidio, ¿sí? Entonces todo eso no hace que darle a la gente sin que se lo gane, sino simplemente por el hecho, entre comillas, de ser pobre, pues los va a generar más pobreza. Entonces, ¿qué genera eso? Que la gente no se prepare. Profe, ¿cómo cree usted que, como su posición de profesor, con el nuevo candidato electo ayudará a la educación media en Colombia? Bueno, las políticas del presidente Duque, pues digamos que no son muy claras en educación, ¿sí? Sí. O sea, lo que dicen todos los que van a postularse en el momento de ser candidatos, vamos a hacer colegios, vamos a hacer
vamos a dotarlos, vamos a hacer comedores comunitarios para todos los estudiantes, etcétera, etcétera. Que se diga a que se cumpla, una gran brecha, ¿no? Dos, mientras las clases dirigentes sigan siendo las mismas de hace siglos, la educación va a tener lo mismo. Claro. Cada año le van quitando un presupuesto más, cada año van reduciendo más. Entonces digamos que no se preocupan tanto por la parte intelectual del ser humano. Igual la juventud tiene una sociedad conformista. Claro, ¿sí? bastante. Entre el conformismo es que yo tenga para comer y tenga Lo escaso. lo básico, y la gente nunca piensa de llegar de estrato 1, pasar a 2, llegar a un 3, un 4, un 5, que eso no requiere que es que nos estén regalando, es que yo me estoy preparando. A medida que yo me voy preparando, me voy estratificando, ¿cierto? Claro. Porque no puedo pensar lo mismo que pensaba en bachillerato cuando llegué a la universidad y cuando yo soy profesional. Son estados diferentes del ser humano en los cuales tenemos que pensar. Entonces, con relación a qué piensa el estado, el nuevo estado que llega, porque llega con otras visiones, pues tendríamos que mirar que si se repite todo lo que se está hablando con Álvaro Uribe Vélez, será algo igual. La educación tendrá una posición muy poca, no muy notoria dentro del desarrollo social, porque a esas grandes élites no les interesa que jóvenes como tú, jóvenes como los que tenemos en los colegios, tengan ese tipo de nivel. ¿Qué es lo que se está preparando? Entonces están dando los colegios en concesión, ¿sí? Sí. Donde los colegios en concesión es, tú que tienes la parte económica, tienes, entre comillas, el nivel para dirigir un colegio, te lo alquilo. Yo te doy la sede, te doy el puesto, te doy la biblioteca, todo lo que tenga ese colegio. Lo único que usted pone es docentes y administración. Se habla en el gobierno de la calidad educativa, pero no están hablando de igualdad de condiciones. Esa igualdad de condiciones es lo que yo te estoy diciendo. Podemos tener una infraestructura como esta, y si tú miras, los colegios en concesión tienen mejor infraestructura. Claro. Tienen mejor calidad de docentes, en comillas hablar, porque es que ya no estamos hablando de que aquí trabajamos las 6 o 8 horas, sino ya trabajan las 10, las 12, las 14 horas. ¿Por qué? Porque usted entra a las 6, se supone que saldría a las 2, 3 de la tarde, pero si se presenta alguna cosa, usted tiene que quedarse como docente. Es decir, no respetamos al docente como profesional, sino lo tratamos con un empleo raso, digámoslo así. O sea, no tenemos un título que para los que administren eso les importe. Profe, ¿considera que la educación media en estos momentos está orientada en base a un mayor crecimiento o incremento intelectual para promover una competencia apta en los estudiantes? Retomando la respuesta anterior, yo diría que no. Porque no estamos, vuelvo y te digo, hablando de las mismas condiciones. ¿Sí? Sí. Claro. No porque seamos estrato 1, 2, 3, 5, 7, sino estamos hablando de condiciones laborales y académicas. Laborales para nosotros, académica para los estudiantes, ¿sí? Sí. Tú puedes tener mucho conocimiento, pero si tú aprietas la tuerca, digámoslo así, que el chico me pueda dar más, va a haber un momento en que el chico lo tome como un acoso, Claro. ¿sí? Porque, ay, el profe me pide mucho más que los otros, pero porque uno ve la tendencia, pero la gente no lo ve de esa forma. La siguiente, las capacidades de infraestructura y de muebles, de bibliotecas, de tecnología, no van a ser muy adecuadas. Entonces, ¿cómo le pido a un chico que me busque cuando no tiene un internet en su casa, si no es el del colegio? Y el del colegio es pésimo. Sí. Investigamos en libros. La biblioteca tiene solamente libros al viento, 4 o 5 libros de texto, libros de texto que están de 1990, 1980, o sea, estamos hablando de libros obsoletos, ¿sí? Que me haga un video donde ni siquiera tiene un celular con cámara para hablar algo, o no tiene celular, ¿sí? O el celular que tiene es de baja calidad, pues para mirar un video no lo podría desarrollar. Si no hay esos recursos, yo no le puedo pedir al estudiante de esto. Yo tengo como maestro que casi que ingeniármelas para que usted, como buen estudiante que es, me vote lo que yo quiero que usted me vote en conocimiento. Claro. Pero cuando el estudiante es perezoso porque todo lo tenemos, todo, ¿yo de qué me estreso? ¿Yo por qué tengo que venir a que me saquen una nota de 5, de 4, de 3, de 2 y a él no le interesa estudiar? ¿Por qué? Porque todas las necesidades básicas
las tengo cubiertas. ¿Cuáles son? El alimento, la comida, el recreo y la dormida. La comida la he estado en los estudiantes, en los restaurantes comunitarios. La recreación, cuando hacen actividades en los colegios, en los parques, de que viene Secretaría de X, Y, Z, y los lleva al cine, los lleva a piscina, los lleva a un lado, los lleva al otro. En la parte de los cuadernos, lo que te decía el kit, en la parte de la casa, pues el chico por obligación del padre y la madre tiene donde quedarse. Entonces, ¿qué lo afana para prepararse más si tengo todo? Entonces, digamos que no, yo no veo que el Estado como Estado esté preocupado porque el estudiante, digamos, se preocupe por su conocimiento, por su preparación, no inmediata, sino para un futuro. Uno le preguntaría a un estudiante de grado 11, ¿para qué es bueno usted? Y tú le preguntas, no sé todavía, en grado 11, faltándole un mes, 2 meses. Otros, sí, otros, ¿qué va a hacer de su futuro el siguiente año? No, ponerme a trabajar. O digamos que yo no tengo nada contra el SENA, me parece un buen recurso, pero digamos que sería algo más que los estudiantes pensaran por iniciativa propia, oiga, yo quiero entrar a la universidad. Y la universidad siempre les he dicho a mis estudiantes de grado 11 y décimo, donde les digo yo, a la universidad no es difícil entrar. En la universidad lo berraco es mantenerse. ¿En qué sentido mantenerse? En que si aquí les da uno una hoja, 2 hojas y uno dura 3, 4 clases con hechos, porque no le dan a la talla a leer una hoja, el contenido, el crítico, el aporte, bueno, todo eso que uno espera como docente que los estudiantes hagan ya en grado décimo y 11, pues es difícil, ¿no? Entonces, cuando ellos la vida los choca, que tengan la posibilidad de entrar a una universidad y no están preparados para ella, pues yo estuve en la universidad, pero nunca pasé el primer semestre de 2 meses, porque es que me toca leer mucho y yo no estoy acostumbrado. O me toca hacer mucho, me toca trasnochar mucho y yo no estoy acostumbrado. Entonces es cuando uno les dice a ellos, dése cuenta desde que uno está en sexto, por lo menos conmigo, hermano, lea, trabaje, haga, desarrolle, piense, escriba. Y para ellos es... Qué pereza. Sí, qué pereza. No, eso está muy difícil porque nunca le ponen sentido a lo que hacen, nunca le ponen cariño a ver su futuro en. Entonces diría que no estamos en las mismas condiciones ni de ahora ni de hace unos años. Digamos que no estamos en las mismas condiciones de los años 80, 90, donde el estudiante se preocupaba por estudiar y salir adelante. Hoy en día no, por lo que te digo, el Estado te regala los años, en el buen sentido de la palabra. ¿Cuántos van a perder por ejemplo, aquí un porcentaje de 40 el 15%? ¿Cuánto es el 15% de 40? 1 y la mitad. Pero como la mitad no existe, entonces 1. ¿Y los demás qué hacen? Pasar mediocremente. Estamos en un país de mediocres, que es un país que habla de calidad educativa. Pero ¿a qué costo estamos hablando de calidad educativa? Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno como docente? Digamos que mirar a quién puede ayudar. Y ayudar significa regalar. Sí. ¿Sí? Eso no tiene otro nombre. Ese regalo es el que el Estado saca a pecho y dice es que perdieron el 1%, el 2%, pero a costillas de qué. ¿Y qué es lo que pasa si uno como docente los empieza a calificar, o no llamemos calificar, a evaluar, ¿sí? De acuerdo a lo que ofrezcan de su conocimiento? Pues viene el Estado y dice, usted como maestro está haciéndolo mal, pero no se da cuenta de dónde viene ese tipo de cosas. Desintegración familiar, familias disfuncionales, falta de amor, digamos el pandillismo, la inseguridad, todo eso que afecta a una sociedad, a una comunidad, y el Estado simplemente quiere que desde el colegio se haga. Hay una cantidad de proyectos. Sí, fabuloso que se hagan proyectos, se mantenga la mente ocupada, pero si el estudiante no tiene otra alternativa más que el colegio, un ratico y chao. Entonces yo le pregunto, cuando hacen toda esa cantidad de proyectos, ¿en qué momento uno aplica una clase? ¿En qué momento uno le dice al estudiante reflexiones sobre su vida? Haga usted un proyecto de vida de lo suyo, sí, a ver cómo se va a ver más adelante. No tiene criterios para hacerlo. Proyecto de vidas para ellos es ayudar al papá y a la mamá, o simplemente irse de la casa porque es golpeado o porque en su casa hay un mal ambiente, bueno, toda esa cantidad de cosas. Entonces digamos que influye mucho la sociedad, pero más influye
la necesidad del estudiante de tener recursos para hacer algo. ¿Qué es lo más difícil de ser profesor de secundaria de educación media en Colombia? Lo más difícil, bueno, pueden haber muchos factores. Uno de los más difíciles es hacerle entender al chico que está desarrollando su futuro. Porque uno como joven, en el momento de que es joven, mira es lo inmediato, lo ya, lo que hago ya, todo eso ya. Fácil. Yo me siento más importante, prepotente, orgulloso. La vida para mí es 5 pesos y ya la tengo ahí, grande. Entonces es difícil cambiar ese concepto y más en una sociedad donde un chico que tú le des 5.000 pesos ya se siente rico, ¿cierto? Porque las condiciones económicas, no para todos, es muy difícil. La otra, lo que hablábamos nosotros en el aspecto social, disfuncionalidad de la familia. Entonces uno vive un rato con el abuelo, el otro rato vive con el hermano, el otro con la tía, bueno, pero nunca hay una familia que uno hable papá, mamá, hijos. Muy difícil. De 10, póngale que 7 lo hagan así, los otros, ese tipo de cosas. Segundo, que estamos hablando en una sociedad donde el ser más fuerte es el que prevalece. Sí. Y no es el que es más inteligente, el que tiene más ideas que aportar, porque todo eso va jugando con relación al futuro. Y vuelvo y repito con la clase de los jóvenes. Aquí aproximadamente salen 50.000 jóvenes en Colombia para hacer bachilleres, desde bachilleres, para ingresar a la universidad. Preguntarnos cuántos porcentajes entran a una universidad pública de esos 50.000. Póngale que entren 5.000, porque la capacidad tampoco da más. Póngale que entren 10.000 de los 50.000. En 5 años, ¿cuánto terminan? 3, 4, 7. Otros se van quedando, otros se van yendo, porque la sociedad no los ha preparado para estar en una universidad. En cualquier universidad privada o estatal, tú vas a encontrar sexo, drogas, prostitución, de todo. Pero es también preparar al estudiante en esa vida. No digo que ninguna se salva, no, porque todas los hay. Que se vea, que se hable de manera voz populi, no. Pero que se sabe que existe, ¿cierto? Entonces digamos que hacer que el estudiante comprenda y sea crítico de esa sociedad y qué es lo que quiere él es algo difícil. Porque tú hablas con un estudiante, en el caso mío, hablo por mí, sí, pero pues usted tiene toda la razón. 2 meses después, 3 meses después de que salen, ¿qué anda haciendo, hijo? No, profe, buscando trabajo. No, profe, nada. Es que he pasado como 20 veces en el SENA y nada que paso. En la universidad no hay plata, en la casa no hay plata. Ese tipo de cosas son las que hay que mirar. Prepárese para que el Estado le ayude, ¿cierto? No le regale, porque si nos acostumbramos a regalar vamos a ser unos profesionales mediocres. Total. Entonces esa sería como la parte más difícil, hacer entender eso. Y segundo, trabajar con ellos teniendo muchas limitaciones, tanto legales como sociales, como académicas, como tenemos buena infraestructura, pero no tenemos acondicionamiento de esas infraestructuras. Sí. Entonces no estamos haciendo como muchas cosas. Gracias.